La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana. Rosa María Palacios, buenos días. Muy buenos días, amigos. Ahora sí, en vivo, de regreso con ustedes. Espero que hayan disfrutado los programas que dejé grabados acá, y por supuesto con Ismael a la orden, viendo la actualidad, que ha sido bien complicada en la última semana. Vaya semana para escaparme, ¿no? Pero la verdad es que hemos tenido aquí mucho trabajo y yo no. No, aquí Ismael ha trabajado, yo no. No, yo me fui a Singapur, ayer escribí un artículo en el periódico, en La República, para que ustedes vieran más o menos qué es lo que pasa por el otro lado del planeta, porque es realmente el otro lado del planeta. Estoy acá despierta, pero no tanto, les diré, ¿no? Felizmente el vuelo de regreso de Los Ángeles a Lima, sí, felizmente ya en ese sentido fue más fácil el trayecto de regreso que el de ida, ¿no? Claro. Es que tú miras el mapa del Océano Pacífico y deberíamos estar mucho más cerca del Asia, ¿no? Y sin embargo hay que darse unas vueltas porque los vuelos directos no existen. Claro, no puedes volar sobre el Pacífico. No puedes volar sobre el Pacífico con tanta libertad. Claro, siempre irte por los polos es más rápido porque cortas camino, ¿no? Correcto. Pero si tú volaras sobre la línea ecuatorial, llegarías rápidamente a Singapur. Singapur tiene el mismo clima que el Ecuador, el mismo clima que Tumbes, si quieren. Es un clima caliente, 35 grados en este momento la máxima, la mínima 24, todo tiene aire acondicionado, por supuesto, y hay muchísima seguridad. Tú no te puedes imaginar. Me dijeron, yo iba preocupada porque siempre los países donde hay alguna mayoría o minoría musulmana, que las mujeres anden solas, es un problema. Claro. A cualquier hora de la noche, ningún problema. Y no es que yo haya visto mucho policía, creo que casi no vi ninguno, salvo en el aeropuerto. Es una sociedad muy disciplinada, muy trabajadora, gente muy trabajadora, toda migrante. Entonces, una sociedad migrante siempre trata de buscar lo mejor para ella y para sus hijos, y mayoritariamente de origen chino, malayo, porque Malasia hace frontera con Singapur. Singapur es una pequeñísima isla del tamaño de la provincia de Lima, es chiquitita, ¿ya? Sin embargo, tiene uno de los per cápitas más altos del mundo, una de las mejores educaciones del mundo. Ajá, eso sí. El aeropuerto más bello y más grande del mundo. Del mundo tiene un montón de cosas. Y dices, ¿cómo puede ser que una isla tan pequeñita en el Pacífico, estando nosotros también en el Pacífico, pueda haber logrado esa calidad de vida para las personas que trabajan ahí? Ciertamente hay problemas, ¿no? O sea, se está convirtiendo en un paraíso fiscal. Muchos me estaban preguntando eso. Sí, efectivamente, del Caribe se está trasladando a Singapur. El tema es que la vida para los ricos es muy fácil. Te va a sorprender. ¿Cómo así? Cuéntanos. Porque no digamos, la cantidad de impuestos que se imponen sobre empresas y personas es mucho más baja que en cualquier otro lugar del mundo, mucho más baja que en Estados Unidos. ¿Y eso tiene sentido? Sí, porque es una isla muy pequeña. O sea, finalmente los servicios que tiene que prestar a sus 5 millones de habitantes son mucho, digamos, aunque gaste mucho, es mucho menos que un país de 300 millones de habitantes tendría que prestar. Entonces, muchos multimillonarios están fijando su residencia en Singapur, y eso implica una transferencia enorme de capitales, cosa que a Singapur le conviene mucho, porque no le importa que le tributen poco de mucho, ¿no es cierto? Porque igual termina siendo un país con altísimos ingresos. Entonces, es muy interesante, nos lo explicó un chofer. Vimos un carro, y yo de carros no sé nada, ¿no? Pero había otro muchacho en el carro y dijo, ese es un Ferrari, ¿no? Entonces, será, pues, ¿no? Entonces, sí, un Ferrari. Y el chofer nos dijo, acá hay 1.200 Ferraris en esta ciudad. 1.200 Y yo le dije, oiga, pero con los impuestos que hay para los automóviles, qué raro. Sí, no, acá un Ferrari es $250,000 por las licencias, los impuestos, todo tienes que pagar. Pero este es el paraíso de los millonarios. Entonces la gente muy rica puede vivir acá, porque eso no es nada en comparación con lo que tendrían que pagar por IGB, impuesto a la renta, y lo que se llama en inglés capital gain, o sea, impuesto a la ganancia capital. Eso no existe en Singapur, a diferencia de Estados Unidos. Claro. Entonces muchos se mudan a Singapur. Y eso hace que la ciudad también tenga un desarrollo inmobiliario impresionante. Ahora, el 80% de la vivienda es social,
muy bien construida. Imagínate Residencial San Felipe, digamos, de ese estilo, pero multiplícalo por 100. Entonces, el 80% de los singapurenses vive en una... ordenada, limpia, con jardines impecables. organizada. Absolutamente iluminada, impecable. En el aeropuerto ves los edificios pasar y pasar y pasar, con parques públicos, con colegios, muy limpia, gente muy limpia, qué bárbaro. Una cosa, la proporción entre el cemento y lo verde, ¿cómo lo viste? No, mira, no es Tokio. Yo pensé que esto iba a ser Tokio, sí, la proporción del cemento es mucha, no, acá no. Primero porque tienen un jardín botánico que tiene más de 150 años, que lo fundaron los ingleses, claro, que es de primer mundo, que son hectáreas de un jardín precioso, lleno de plantas, cosas, especies, y luego estos terrenos ganados al mar, donde han hecho también un parque gigantesco, con 2 domos gigantescos, con aire acondicionado, que tienen flores, las nuestras, o sea, no sé la cantidad de geranios que he visto. Sí, es un vivero gigante. Gigante, que les parece... Con aire especial. Con aire especial, pero los geranios les parece una flor así exótica, ¿no? Cualquier cantidad. Sí, que están preparados para colonizar Marte sin ningún problema. Y al otro lado, otro domo gigantesco con... Yo me sentía que estaba pues en Iquitos, con la selva tropical, pero yo digo, esto es la selva amazónica, ¿no? Helechos, ¿no? Todos los helechos, ¿no? En mi tierra hay por todas partes, pero claro, era una excentricidad al otro lado del mundo, ¿no? Y la comida se parece un poco, es una prima lejana de nuestro chifa. Pero no es nuestro chifa. El agridulce. Sí, pero no es nuestro chifa. No. Ojo que el de nosotros es una muy buena fusión también. Claro, en China no encuentras lo que comemos acá. Ni de Ajá. casualidad, Sí. ¿no? Ni de casualidad. Pero no he comido cosas vivas, ni cucarachas, ni nada. No es verdad, porque en algunos lugares comes cosas como que están vivas. Pero ya les iré contando, porque la verdad que mi esposo fue para una reunión de abogados, en realidad, para una conferencia, y yo fui acompañante. Pero ir en esta calidad pues te permite ir a muchos sitios a los que no irías normalmente como turista, porque los locales te llevan a que conozcas lo mejor de su comida. Son muy orgullosos de su comida, igual que nosotros, ¿ah? Qué bueno. Y les encanta hacer cola, igual que nosotros. Y dicen, les encanta hacer cola. Se ríen ellos mismos, donde hay 3 se paran 10. Les encanta hacer cola, ¿ya? Tienen un metro, unas estaciones de metro, y les encanta comprar. Yo nunca he visto tantos centros comerciales en mi vida. Y las marcas extranjeras, una fascinación por las marcas extranjeras, pero también tienen buenas tiendas propias. Entonces, hay como una combinación de todo. Miren, malayos, hindús, la cantidad de gente de la India que hay, migrantes a Singapur es bien importante, y sobre todo China. Los chinos son, yo te diría que el 80% de la población, 75% de la población. Y por supuesto hay una herencia cristiana muy grande, porque el fundador de Singapur es inglés, el señor Raffles, que está por todas partes, y es un asentamiento inglés que se constituye para controlar el río Singapur, que es un estrecho muy importante de acceso a China. Entonces, este puerto, y eso es eminentemente, es un puerto, se constituye para ese control. Entonces, misioneros ingleses y misioneros católicos llegan y fundan colegios católicos cuyos establecimientos permanecen hasta el día de hoy. ¿Católicos romanos? Católicos romanos. Entonces, el convento lo sé en inglés, pero lo sé en castellano, del Sagrado Niño Jesús, es ahora un super centro comercial, pero el convento está intacto, ¿ya? Y por supuesto, mudaron el convento, que era escuela de niñas y orfanato, a otro lugar, y con el dinero que obtuvieron, ¿no es cierto?, de las rentas, es como si el pericultorio, digamos, lo convirtieras en un súper centro comercial, pero sobre todo centro de entretenimiento, con comidas y bebidas, etcétera, ¿no? Y luego la escuela de San José, una escuela muy bonita también, a una cuadra, es hoy el Museo de Arte Contemporáneo. Lo han forrado en vidrio y es una cosa espectacular, espectacular. Y la catedral, que es una catedral que tú dices, que cumplía 120 años esta semana, pues es una catedral que tú dices, qué modesta la catedral. Bueno, claro, piensa en la cantidad de tifones, vientos, huracanados, todo lo que ha pasado por acá, para que se conserve. Entonces, conservan muy bien sus edificios públicos y privados también. Los arquitectos, mira, creo que les dicen, ya, dibujen lo que quieran y háganlo, ¿ya? Porque son unos edificios que tú miras y dices, obras de arte. ¿Cómo pueden haber construido esto? ¿No? Entonces, que yo llegué de noche y desde mi cuarto lo dije, ay, qué pena, y al frente hay un edificio que no se ha terminado de construir.
Y cuando me desperté en la mañana, no, así era. Era todo deconstruido, ¿no? Como que le faltaban partes. Y belleza y excentricidad, ¿no? Muchísimo. Veía dos edificios unidos por un barco que estás explicando. Ese es el que tú decías. Ese es el último que han hecho. Esa obra costó $5.000 millones. ¿Cuántos pisos tiene eso? Eso tiene como creo que 70 pisos cada uno. Son 3 edificios unidos y en el techo de los 3 edificios parece ser un barco. ¿Ya? Abajo hay una estación del metro gigantesca, un centro comercial gigantesco, casino gigantesco. Además son bien prácticos. Hace 5 años decidieron tener casino. Ya, muy bien. Solo 2 casinos, nada más. Sus 2 casinos están produciendo casi lo mismo que los 75 casinos de Las Vegas. Pero todo lo tienen en 2. Entonces es mucho más fácil de cuidar, mucho más ordenado, etcétera. Todo lo que nos explicaba una abogada allá es, allá cada vez que planean algo lo piensan para que dure 50 años. Entonces el aeropuerto tiene que durar 50 años. No se imaginan, o sea, tú entras al aeropuerto, pasas por migraciones poniendo tu huella digital sobre una cosita, clic y pasas. Ya está, listo. Eso es todo migraciones, eso es todo papelito. No ponga su huella digital ya, porque al entrar ya la puso, entonces hacen el match y ya está listo. Claro. Ya está. Y de ahí pasa seguridad, esta cosa que hay que sacarse los zapatos, ¿no? En tu puerta del avión, ahí hay una seguridad para cada 2 o 3 gates. 2 puertas. Y son cientos de puertas, pero cientos de puertas que tienen la seguridad puesta ahí. Entonces es rapidísimo el embarque. No, es que es una cosa impresionante. Si alguien quiere construir un aeropuerto, que vaya a ver lo que hay allá. Eso es increíble. Yo los contrataría para que hicieran los aeropuertos que tienen que hacer acá. Porque una cosa es estudiarlo, verlo por fotos, y otra cosa es estar allí, ¿no? Qué bárbaro, qué bien funciona todo. Y la verdad, la otra cosa es que, claro, si nadie raya, pues, Johnny, ¿no? Y Nancy estuvieron aquí. No hay una rayadura en una baranda. Nada. Los baños parece que los hubieran inaugurado ese día. Pero olvídate. Con tecnología también, tecnología sanitaria. Tecnología sanitaria, no tanta como la del Japón, no vi tanta tecnología sanitaria como la del Japón, pero sí un orden. Y eso es, fíjense, no solamente es el Estado, que es un Estado poco democrático y bien represivo, dicho sea de paso, es bien represivo. O sea, tú comes chicle y lo tiras al piso y te vas preso. ¿Ya? Eso no es broma. ¿Ya? Pero sí es un Estado que está presente en las necesidades de la gente. Ahora, no es la combinación que me gusta más, la libertad de expresión está restringida, han tenido un solo partido que ha gobernado 50 años. Wow. Ahora, hay elecciones, sí, pero siempre gana el mismo partido. Bueno. ¿No? Siempre gana el mismo partido. Y digamos, el fundador se retiró después de ser 10 o 20 años primer ministro, para que otro de su mismo partido sea el primer ministro, y se ha muerto hace un par de años, pero en olor de santidad. Linaje político, tipo Corea. Exactamente, ¿no? Entonces, pero con voto popular. Bueno, sí. Con voto popular. Ahora, hay 1,5 millones de personas que tienen permisos de trabajo, que son los que peor están, ¿no? No son singapurenses, digamos. Pero sí, es una realidad. Solo fue Singapur, que es lo más raro de todo, ¿no? Ahora, aterricé en Corea, que también tiene un aeropuerto espectacular, dicho sea de paso, pero volvemos a donde empecé. Qué difícil es integrar en el Pacífico. Realmente esto de la PEC, si va a funcionar para integrarnos y para que no siempre estemos mirando a Estados Unidos y a Europa, la integración comienza por las vías de comunicación. Entonces, imagínense, 8 horas a Los Ángeles, de ahí 13 horas hasta Seúl, de ahí 6 horas a Singapur, tienes 28 horas volando. Claro. No puedes. Es demasiado. Es demasiado, ¿no? Al mismo tiempo me voy a Cuela. ¿Qué les pasa? ¿No? No es demasiado, de verdad, es mucho tiempo. Sin contar las esperas en los aeropuertos, que han sido larguísimas y todo lo demás. Entonces, para 2 fines de semana, ¿no? Es mucho realmente, ¿no? Es todo para estar 6 días ahí. El resto de los que iban de otros países del mundo aprovechaban para ir a otros países, ¿no? Acá está pobre, regresaba nomás. Pero sí. Mientras tanto, en el Perú, noticias. Has estado al tanto de todo gracias a la tecnología. Gracias al internet, al día, en todo. Sí, sí. Yo separaría, vamos a estar con Heriberto Benítez en un instante, las noticias políticas de las policiales, ¿no? Así es. Y yo creo que la policial más trágica es leer, cuando estás lejos de tu país, que en el Perú está pasando algo que en el Perú no ocurría. O sea, tiroteo en Estados Unidos, yo lo tiroteo allá debe ser en algunos sitios de Estados Unidos. No, un tiroteo en Independencia. No, un tiroteo
de una persona que felizmente fue abatida, y digo felizmente porque si no hubiera matado a mucha más gente, a lo que le duraba la munición que tenía, que fue abatida por un policía civil. ¿Que pasaba por ahí? Que pasaba por ahí. Y que a mí, realmente, leer las noticias, lo que yo no entendía, recién he podido entender hoy en la mañana, pues yo he llegado a mi casa a las 2 de la mañana, es que este hombre mata, ¿no es cierto?, a una persona de seguridad de la municipalidad, y una hora después va a su casa, saca un arma y sigue matando. No entiendo por qué no lo detienen en el camino, ¿no es cierto? Y mata, hasta que finalmente lo abaten a él. A 2 pobres trabajadores vigilantes de una discoteca y a una señorita que estaba tratando de ocultarse dentro de un banco inocentemente, Claro, entonces es un loquito, sí pues, pero el problema es que hay bastantes loquitos con arma, pues, ¿no? Y escuchaba ahora al doctor Elmer Huerta en otra radio decir que no hay un perfil psicológico, lamentablemente, para estas personas, no se les puede detectar. Así es. Pero sí las activa la envidia o la venganza. Y en Estados Unidos, yo leí ayer en Los Ángeles, en el aeropuerto, la disociación de este sujeto entre su Facebook y lo que él era en realidad, ¿no? Las dos formas de vida. O sea, él era un señor que vendía salchipapas. Sí. Y en el Facebook era un bacán, era el rey del barrio, él quería salir a Oropesa, ¿no? El que ostentaba las mejores armas, el que algún día iba a tener un arma de oro. Y armas de oro, municiones, carros, ¿no? Y vendía salchipapas. Entonces, la disociación entre lo que él era y lo que él quería hacer, y la ira que esto le producía, simplemente lo llevó a matar inocentes, a personas inocentes que no tenían nada que ver con él, que nunca lo habían visto en su vida, ni lo verían. Es realmente una desgracia, ¿no es cierto?, lo que ha sucedido, porque lamentablemente estas conductas se copian, eso está clarísimo. En Estados Unidos, hace 100 años no había los tiroteos que hay hoy día, no es que así sea la sociedad, sino que se copian y se copian y se copian por otras personas que, llenas de ira, comienzan a hacer exactamente lo mismo porque tienen un arma, ¿no? En el Perú tenemos 260.000 armas con licencia vencida. Este sujeto tenía licencia vencida. Sí. No importa, pero la tenía, algún día se la dieron. ¿Ya? Entonces un señor que vende salchipapas en Independencia, ¿para qué quiere un arma? Díganme ustedes. Yo la verdad no entiendo. Yo no tengo arma, gracias a Dios, y espero que la gente que me rodea no las tenga. Acá en el convento nadie tiene arma, ¿no es cierto? Nuestra arma es la palabra de Dios, nada más. Ahora, sí hay que irnos a una pausa para regresar a hablar de lo que ustedes están esperando. Pasando nuevamente, volviendo a ese tema, pero llevándolo al ámbito político. Aquí se ha hablado mucho, Rosa María, sobre la necesidad de salud mental y cómo esto debe ser abordado desde el ámbito político también. ¿Cuántos psiquiatras hay en el país? Bueno, si hacemos peritaje psiquiátrico, algunos presidentes o expresidentes también no pasan, ¿no? Pero en fin, pero aún así, tú sabes que no lo puedes detectar. Lamentablemente, este tipo de asesino masivo en tiroteo es indetectable. Países mucho más avanzados que nosotros no los pueden detectar. Sí puedes detectar a un psicópata, sí, pero es muy difícil que los puedas detectar por antes, preventivamente, de que cometan su primer delito, lamentablemente. Ahora, regresando a la política local, estas no son mis ratas, ha dicho Alan García, porque él sí sabe cuáles son las suyas, supongo. Claro. Si tú dices, estas no son las mías, es porque sí tiene las tuyas. ¿O no? Ya sabe diferenciar, por lo menos. Mis ratitas son blancas, mis ratitas son grises, mis ratitas son verdes, no sé. Estas no son mis ratitas, ¿no? Estas no son mis ratas, ha dicho. ¿Qué tal defensa? ¿Qué tal defensa? No, es que Anushka Guadalupe se lo preguntó muy bien, ¿no? Digo, oiga, señor, ¿serán ratas? Pues son sus ratas. No, estas no son mías. ¿Cómo que no son tuyas? ¿Por qué no le preguntaron por el madrinazgo de Cookie Chisman respecto del niño? El libro. Claro. El libro sí que una vez le dio una mano. Sí. El libro, el madrinazgo, toda una historia pasada que ahora no lo conoce. Ese testaferro perfecto. Ojalá que, no lo creo, pero ojalá que hablen, de verdad, ojalá que hablen, ¿saben qué? Para reírnos un poco, la verdad, de estas tonterías que hemos escuchado. Alan García no vive en el Perú, es residente en España. Viene a Lima, se pasea 3 días, porque sabe que puede, ahora. Y no son mis ratas, jajaja, jiji, no me corro. Yo vi en el Twitter, Alan no arruga. Yo mira, pues si el hombre está más arrugado, ¿cómo que no arruga? Ya está viejo. Entonces ya me enteré que era porque estaba viniendo a Lima.
Y se fue con olor de santidad. Ah, yo no he hecho nada, conmigo no, aquí no pasó nada. Miren, que los crímenes prescriban no quiere decir que no existan, ¿ah? Igual pasa con el sodalicium. La inmoralidad no prescribe, ¿no? Lo que tú has hecho que es inmoral no prescribe nunca, ¿ya? Entonces no puede venir acá a hacerse, pues, ¿no? Claro. El héroe de la democracia. Una cosa terrible, ¿no? Bueno, por supuesto, Toledo no estaba en Los Ángeles, no lo veía. Todo el mundo decía, ¿dónde está? El fin de semana que fui, que lo han visto acá, que lo han visto en San Francisco, que lo han visto en el aeropuerto. Yo buscaba por todas partes porque tuve que hacer una escala como de 10 horas, ¿ah? No habían bares, así que no lo ubicaba. No lo ubiqué. En Singapur no lo vi, ¿no? Dicen que grandes expresidentes de Latinoamérica tienen su plata en Singapur, ¿ah? Esa es toda una historia para contar. Ya les contaré algún día cuando la escriba. Dicen que la plata no llega sola a Singapur. Así me han contado. Se acaba de desmayar un expresidente. Bueno, vamos a hacer una pausa y traigamos a Heriberto Benítez para hablar de su defensa de Alejandro Toledo. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 24 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y Radio Santa Rosa en Lima. Además de nuestras hermanas dominicas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo con todos ellos, Rosa María. Bueno, sí, muy contenta de regreso. Todos me preguntan cómo es No sé todavía porque estoy todavía dormida, por si acaso. No me he despertado. Estoy en el avión. No sé dónde estoy. ¿No? Es una cosa de lo que es eso de que realmente casi le das la vuelta al mundo, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a regresar a la vida terrenal, vamos a bajar de los cielos. Que no es necesariamente un sueño, ¿no? No, para nada. Sí. No hay paraíso perfecto tampoco, ni siquiera allá. Sí. Acá menos, francamente. Para hablar con Heriberto Benítez, ex congresista, abogado, que saltó así al ruedo en medio de una situación complicada para Alejandro Toledo. Su audiencia sobre prisión preventiva, audiencia en la cual se estableció que Alejandro Toledo tenía que sufrir 18 meses de prisión preventiva. Heriberto Benítez asumió la defensa para ese acto y para la apelación que le fue denegada, entiendo, la semana pasada. Muchas gracias por estar aquí, doctor Benítez. Gracias, Rosa María, por la invitación. ¿Y por qué decidió usted asumir la defensa para ese acto, entiendo, nada más, de Alejandro Toledo? Porque cuando Toledo me contó lo que estaba pasando y el fiscal pedía la prisión preventiva, se podía notar que habían violaciones al debido proceso. Y creo yo que hay que dejar marcado una línea que nadie se puede permitir ser enviado a la cárcel sin antes ser escuchado. Bueno, hay tres presupuestos por los cuales se puede establecer prisión preventiva. La prisión preventiva es lo que decimos en derecho, una medida residual. Es la última que tienes que adoptar. Cuando una persona puede ser procesada en libertad, tienes que escoger la libertad siempre. La excepción. Es exactamente. La prisión preventiva es la excepción. ¿Cuáles son esas tres razones? La primera es que hayas cometido un delito que tenga más de 4 años de pena. ¿Es el caso? Es el caso. ¿No es cierto? Ahí no había nada que hacer. La segunda es que tu ausencia, ¿no es cierto?, perturbe la acción de la justicia, no te puedan encontrar. Y en esa sí caía Toledo, pero de todas maneras, pues no está acá. Yo creo que ¿ya? No está, pues no está pero vivo. No estar no es razón para que te dicten una prisión preventiva. Mira, y la tercera es, digamos, que ante el requerimiento, ¿no es cierto?, de que vengas, no vengas. Eso es lo que se conoce como el peligro procesal. Exactamente. O sea, si hay peligro procesal, procede una prisión preventiva. En este caso, y esto era clarísimo, o sea, le iba a perder. Mira, Rosa María, en doctor, este caso, le iba a perder de todas maneras. Mira, en este caso, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo han establecido ciertas reglas para otorgar la prisión preventiva. Y dicen, no es suficiente el solo hecho del delito grave ni de la pena alta, sino el riesgo está en el peligro procesal, que es la posibilidad de fugar o de obstruir la justicia. En el caso de Alejandro Toledo, y como lo ha establecido nuestra Corte Suprema,
por ejemplo, el peligro se origina cuando en procesos anteriores la gente ha sido citada y nunca ha concurrido. Entonces es un antecedente que demuestra que no va a ir. Y en el proceso de Coteva, Toledo ha ido a todas las sesiones. Pero este es un proceso diferente. No, es que se prueba con otros procesos. Está establecido, Rosa María. Pero en este caso específico, los hechos han cambiado. No solamente es la compra de unos inmuebles que no puede comprobar que sean de su suegra y termina confesando que son del señor Maiman, después de mentir 20 veces, y ese es un tema, y esta vez es el origen del dinero, es decir, un testigo con delación premiada señala que el señor ha recibido 20 millones de dólares, nada menos ni nada más. Y no solamente señala así porque dice, ¿no? Su dicho, no. Señala los números de las cuentas, las empresas, las fechas, ¿no es cierto?, exactas en las cuales se entregó el dinero. Entonces ahí está. Pero vamos por partes. Mira, los indicios son más que suficientes. Y el señor no se presenta a la audiencia en la cual se tiene que discutir esto. No se presenta, lo manda usted. No, pero hay que ver la cosa por partes. En este proceso que inicia el fiscal Hamilton Castro, nunca le notificó a Toledo para tomarle su declaración. Nunca. En el de Coteva. No, estamos hablando de el que ha dictado la prisión. De acá, ok, nunca muy bien. Lo cita. No le mandó un oficio, ni comunicación, ni notificación. No se necesita y usted sabe perfectamente que no es necesario. Entonces yo digo, si al asesino usted no se le llama y le dice, oiga, ¿usted ha asesinado? Cuando tiene el arma en la mano. Es que no es así, Lo han agarrado con el arma humeante, así, muerto en el piso, ¿no? Rosa María. Sangrando, el tipo. Oiga, primero quiero tomar su declaración. ¿Usted ha asesinado? El tipo tira la pistola, sale corriendo y dice, ay no, primero, cuando lo chapemos, vamos a preguntarle si ha asesinado. Es que hay una cosa, Rosa María, cuando tú capturas incluso a una persona en delito flagrante, que no ha visto en la televisión que los agarran con las manos en la masa, los llevan a la comisaría o a la delegación, ¿y qué es lo primero que hacen? Su declaración, pues. Lo mismo. Es lo mismo. Pero Alejandro Toledo ni siquiera le han dicho, señor, ¿cómo se llama usted? Nada. Su general de ley. Nada. Se las iban a pedir, en ese acto. ¿Pero qué? ¿Primero te meten preso y después te piden la general de ley? No. Y ese acto de prisión, esa audiencia no es para preguntarle a su general de ley. O sea, esa audiencia es para discutir si hay o no hay prisión. Antes de eso, el fiscal debió escucharlo y no lo hizo. Entonces, quebró la columna vertebral de un proceso que es el derecho a ser oído. Entonces, nosotros objetamos eso. Después, en la prisión, cuando se habla del peligro procesal, te decía, ¿tú cómo valoras si esta persona va a venir o no? Dice, en otros procesos que haya tenido... Pero sí ha dicho, no voy a venir. Escúchame. Dice por todos los medios, no voy. Rosa María, en los otros procesos se le valora cuál ha sido su conducta. Y su conducta ha sido que sí ha asistido. Luego, ¿cómo valoran los jueces cuando existe el peligro procesal? Si el imputado, por decir, vende sus propiedades, cierra su cuenta... Si están incautados todas sus propiedades. No, pero te estoy poniendo el ejemplo. ¿Cuándo es que un juez valora que hay peligro? Cuando vende propiedades, cierra su cuenta, su familia va al extranjero y está a punto de irse. Se está escapando. Pero Toledo tiene propiedades, tiene pensión del Estado, tiene un partido político. Hay arraigo. O sea, propiedades no se va a ir del país. Incautadas. Está bien, pero la que le allanaron no está incautada. Ya le quitaron su pensión. Estuvo incautada y ahorita se le incautan de nuevo. La que le allanaron no estaba incautada. Pero tiene una casa en Puntasal y una en Camacho. Que estuvo incautada. Estuvieron las dos incautadas. Pero ya no. Ya pues, pero las van a incautar, no se preocupe. No importa, pero son propiedades que él tiene del Perú. Tiene una pensión del Congreso, que es algo que lo arraiga al Perú. Que se la van a quitar, pues también. No sé si la quitarán, pero ese es el abuso. Y resulta que no es empleado de la Universidad de Stanford. Bueno, pero... No es, pues. Rosa María, yo te pregunto... Ni siquiera tiene trabajo en el exterior. Pero yo te pregunto, si un extranjero viene al Perú y cometiera un delito, lo investigaran, tendría que ir preso, porque no tiene arraigo en el Perú, vive fuera del país. Claro, por supuesto. No, pues, no es así. Sí, no tiene arraigo. En el caso Nadine Heredia, hubo un brasileño que está comprendido y le dieron comparecencia, porque él vivía en Brasil, tenía trabajo y no se iba a fugar. Entonces, las características del peligro de fuga son distintas. En el Perú las están aplicando mal. Acá lo que hacen eso es lo que dice usted. Todo el resto del Perú, versus Heriberto Benítez... Dice, si Alejandro Toledo es choro, tiene que estar preso. No, pues, es que primero no te pueden meter preso y después escuchar. A ver, esa es una regla fundamental. ¿Usted cree que el señor Alejandro Toledo entonces no ha recibido plata? Ya, mira, ese es otro tema. ¿Cómo que no es otro tema? No, estamos hablando de la prisión. Ese es el punto central. Ya, muy bien. ¿Ha recibido los 20 millones de dólares? Él me ha dicho que no.
¿Usted le cree? ¿Y usted le cree? Pues, es que no se trata lo que yo crea, Señor Benítez. se trata lo que hay en el proceso. Ya sé, pues, pero la no le prisión cree, se dicta de no acuerdo a le lo que hay en cree el ni su expediente. suegra. O sea, si me van a preguntar a mí lo que yo creo y se va a hacer lo que el fiscal cree o lo que el juez cree, no es debido Doctor proceso. Pero está aprobado, el señor pues. Alejandro ¿Pero dónde está Toledo. aprobado? Pregúntame. Perdóname, en el Yo he leído el testimonio- expediente, ¿dónde está? Fíjese, el testimonio del señor Barata Ya. con las fechas y las cuentas y la que- plata. ya. O sea, Ya, y luego el escucha, gasto de escucha, ese dinero que se escucha. transfiere a Confiado en Costa Rica, a Ecoteva que compra en el Perú, Ya. por el amor de Dios. Lo que pasa es que Dame primero un le minuto, descubrieron, Rosa María, dame un señor minuto. Benítez, primero le descubrieron el gasto, después le Ya, descubrieron el origen. ya. Dame un minuto. Si fuera cierto lo que tú dices, Ajá. entonces el juez debió remitir el expediente al 16 juzgado No porque puede. se trata de lo mismo. No, sí, porque lo están hace, en dos porque no procesos. se puede dar el non bis in idem. Tendría que enviarlo. En este pero momento no, no, lo se, hizo. no se puede ¿Por porque qué? son dos procesos, ya No, nos explicaron. Pero es lo mismo. Tú estás diciendo que es el el señor dinero de Benítez, Coteva. ya lo explicó el presidente de la Corte Suprema acá. ¿Qué ha dicho el presidente? Hay un problema procesal. ¿Por qué? Porque son dos expedientes que se están siguiendo con dos códigos procesales distintos en etapas distintas. Pero lo que mandan El son los expediente- hechos. Ya yo lo sé, pero el expediente Coteva ya está en la etapa intermedia. Están a punto de abrir juicio oral. El otro expediente está en etapa No preparatoria. importa, pero si son los mismos No. hechos se acumulan al otro lado. No, es que así es. Yo Tú estoy no de acuerdo puedes hacer con dos procesos. estoy de acuerdo con usted, pero procesalmente hoy en el Perú no se puede acumular. En la etapa en la que está hoy, no. Más adelante tal vez, Bueno. pero en esta etapa no. O sea, Carguancho va a investigar lo mismo. Porque No, va a llegar a va- la misma conclusión. Va a llegar a la misma conclusión, Entonces, ¿le van a seguramente. poner una excepción y lo van a archivar? Lo van a tener que acumular una excepción. después. No, pero ya no, pues. No, pero O sea, le doctor, ponen una así excepción. No se, No. así no se ejerce el María, derecho no penal. se puede pisotear los derechos. Ahora, No. ahora yo digo una cosa. Ahora, ¿por qué es abogado usted? Ahora, yo Gente te digo tan una cosa. rara. Escúchame, pues. Está como el mío del doctor Rosa María, Nagasaki. ¿Por tú- qué se busca este ramillete Rosa María, de mira, amigos? tú me has dicho que hay un testimonio del señor Barata que da con lujo de detalle. Así es. Ya. Yo he visto el expediente, mejor dicho, el incidente de prisión preventiva. Ya. Y yo digo, para que una persona sea considerada colaborador eficaz y su declaración tenga que ser válida, tiene que seguir un proceso. No, es que él no ¿sí? es colaborador eficaz. Sí, lo han dicho, es el colaborador eficaz. No, lo ha dicho el fiscal y lo ha No. repetido el juez. Lo que se Ahí re- está en la audiencia. Bueno, muy bien. Vamos a la pausa y Entonces- regresamos. Él ha dado esta información en un proceso distinto. Pero vamos a regresar con eso. Pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es, amigos, estamos en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio San Martín en Arequipa, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio Veritas RTV Cusco y Radio Santa Rosa en Lima. También a nuestras hermanas dominicas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Pasando con Heriberto Benítez, yo lo que le decía, pues, en el uso de la palabra, sí, que decía que no se puede poner prisión preventiva a nadie, pues injustamente, estamos de acuerdo, pero en este caso, pues, doctor, el señor ha dicho ya públicamente que no va a volver al Perú hasta que no haya una justicia justa. O sea, no va a volver, pues. Ya, Ya, pero tiene mira. orden de captura internacional, pues, porque pero no puede ser tan... Rosa María, terminemos donde nos habíamos quedado para que los Ya. amigos radioyentes Ya. no se distraigan. Yo No se digo, distraigan. habíamos quedado en que en el expediente de prisión preventiva dice el colaborador eficaz, lo dice el fiscal y lo dice el juez, Barata. fulano de tal Barata, ha dicho ABCDE. En proceso. Ya, ya. Colaborador fiscal en proceso No, pero de ser calificado. No, pero entonces yo digo, para que sea considerado No está, colaborador eficaz, pues. tiene que haber un seguirse juicio. las pautas y tiene que haber una resolución Tiene judicial. judicial. Y no existe. No existe. Entonces no es colaborador eficaz. No, pues, pero- Escucha, ahora, Ya, escúchame, ya, pues, ya pero hay hábleme usted otros. como quiera. No, pero hay Pero, otros ya, que la dicen, hay plata- otros que dicen que viene de Brasil. ¿Ya? Escúcheme, Escucha, sería la una plata prueba está en la traslada. cuenta de Maiman. Ya, pues. Está, pues. Ya, pero de Maiman. Está. Citen a Maiman, pregúntenle a Maiman. Ah, Ni ya. siquiera lo han citado. Odebrecht le da plata a Maiman. Odebrecht no tiene ningún negocio Pero con tiene Maiman. que aclararse En las fechas en el exactas juicio. en las cuales se Rosa comienza María. a desembolsar la plata para hacer la interoceánica. No puede ser Pero Rosa Benítez. María, Ni usted es tan escucha, pavo, ni yo tampoco. Escucha, Rosa Somos María. un poquito pavos, pero Rosa no María, tanto, pues. lo que tú me estás Culpable hablando. hasta la pared del frente, Pero, ya. Rosa María, lo han lo que tú agarrado me estás- calato, con los pero pantalones mira, abajo. Rosa María, todo pero- mal, pero mal, mira, mal, lo que pues. tú me estás hablando es para procesarlo, está Claro, bien. pues. Pero digo, para dictar una prisión Ya, preventiva. pero usted cree no que una hay persona que no justificación. quiere venir al Perú públicamente dice hasta que no hay una justicia justa no voy. Pero si no lo han no citado, merece una captura Rosa
internacional, sí pero merece, si pues. nunca lo han citado, ¿cómo pueden decir que no quiere venir? Nunca lo han notificado. Y si la persona no es notificada, no viene. Bueno, ya lo notificaron, ¿ah? No Con una orden de captura. No, es que eso no es notificación. Eso es ven, papito, ven, que acá te vamos a tomar tu manifestación. Se está invirtiendo las reglas de un debido proceso. Si hubiera estado en Lima, si hubiera ahorrado todos estos problemas. O si el juez hubiera dado comparecencia, también se hubiera ahorrado todos los problemas, porque el proceso seguía y al final se sabía la verdad. Entonces, no, la verdad ya la sabemos. No, yo no sé, la verdad judicial todavía con la sentencia. La verdad verdadera. No, la verdad mediática se conoce. No, ya la sabemos. Ya, ahora, la verdad judicial esa es otra cosa. La verdad procesal es otra cosa, pero la verdad verdadera. Mire, lo único que yo de abogado no puedo guiarme de lo que la gente cree. Yo tengo que guiarme de lo que hay en el expediente, Rosa María. Aconsejele a su cliente que se presente en Lima, que pida conclusión anticipada de proceso, que haga una concesión sincera, que devuelva la plata. Total, ya le incautaron la oficina de acá de Omega, ya le incautaron la casa de Casuarinas, por eso puede pagar bastante. Le van a incautar la casa de Punta Sal y le van a incautar la casa de Camacho. O sea, no va a tener con qué pagarle sus honorarios, téngalo por seguro. Ya, pero yo digo una Ad honorem, nomás estás chambeando esta vez, ¿ah? Mira, yo digo una cosa. Digo yo. Pero hasta ahorita no he recibido medio. Y no va a recibir, porque se no paga nada. Pues mira, yo te digo hasta ahorita, Rosa María, lo que hay en el incidente de prisión preventiva no la justifica. No, eso ahora, es que su opinión. Todos crean, su que opinión. todos quieran que vaya a la cárcel, es un tema distinto. Es una opinión válida. Porque es que el expediente manda. Rosa María, el expediente manda. No está en el Perú y no quiere presentarse. Pero eso no justifica una prisión. No la justifica. Porque ahí hay una voluntad de no asistir a si ninguna. No te citan, la voluntad no existe. Ya lo citaron a la audiencia de prisión preventiva. Esa es otra cosa. Y no se presentó, lo mandó usted. Se le cita para investigar, no para la prisión. Es una audiencia distinta. Si se hubiera presentado él y hubiera dicho no me están citando, hubiera sido oído. Igual que todos los otros, se sienta y dice ya vaya usted a la cárcel, le pone su chaleco y se va preso. Y sin haber declarado. No se puede hacer eso. 20 millones de dólares. No confundamos una cosa. Si usted habla de 20 millones, todo el mundo va a decir tiene razón que vaya a la cárcel. Pero si yo le digo, nadie puede ir a la cárcel sin ser escuchado, todo el mundo me da la razón. Es cierto. Nadie puede ir a la cárcel sin ser escuchado. Lo iban a escuchar. ¿Dónde? No vino. ¿Pero dónde lo iban a escuchar? En esa audiencia. Es que esa audiencia no es para descargos. Bueno, esa es una audiencia. Él no habla. En la audiencia de prisión preventiva, él hablaba al final y le decían algo más que agregar y terminaba. Mire, él puede hacer que el no hay que proceso demore 3 minutos. Mire, haré mi batalla solo, pero voy a pelear hasta el último. Ya, señor, soy culpable, ya, deme usted, porque usted sabe que... ¿Y ese descargo? Eso puede ser el descargo a los cargos que le... O sea, al final de la audiencia le dicen algo que decir, si yo quiero decir que no dicen, ay, gracias, pum, va preso. Soy culpable, señor. Esa no es la declaración, Rosa María. Soy culpable y se acabó la historia. Y mira, y ese colaborador eficaz no ha cumplido las reglas, no tiene valor. Sí y tiene valor. ¿Dónde está? Si el juez no lo ha declarado colaborador eficaz. Lo que han encontrado es el dinero en las cuentas de Mayman. Ya, eso es para investigar, pero no para meter preso. Por supuesto que sí. Rosa María. Indiciaria, basta la prueba indiciaria. Pero no, para la una sanción mayor de 4 años. Ya, yo también estudié derecho. Rosa María, usted cree que el único que estudió derecho en el Perú fue Rosa usted. María, la regla para una prisión preventiva es peligro procesal. Y está fugado. No es la pena. Está fugado. No está fugado. Tiene orden de captura internacional. Pero después de la prisión, pero antes no. Hoy está fugado. Hoy está fugado. No, yo discrepo totalmente. Hoy está fugado. Yo tengo una posición más democrática. ¿Qué democrática? Más de derechos humanos. Sí, 20 Nadie palos. puede ir a la cárcel sin ser escuchado. Sí, 20 palos y después. Pelearé aunque sea solo. Y con el tiempo la gente se dará cuenta que nadie puede ser solo está porque el otro abogado abogado ya renunció, no estuvo de acuerdo con la estrategia de defensa. ¿Y el otro abogado que quería? Que lo metan preso y después lo escuchen. Eso no es ser abogado. El otro abogado quería saber la verdad. Está bien, pues. Usted no quiere saber la verdad. ¿Por qué no? Yo lo que quiero es que no metan preso a una persona sin escucharla. Se llame como se llama. La van a escuchar. No, pero no la van a meter preso primero. No, ese es el mensaje. Alejandro Toledo, ¿sigue siendo más que Pinocho, P9? Mira, a mí me dijeron que yo había dicho eso. Y yo he visto el video y ustedes lo pueden ver y lo repiten. Estaba en la comisión que investigaba. Yo lo que le comenté a un periodista de televisión, le dije, mire, la gente como no le cree a Toledo, que hasta dicen que le ganó a Pinocho, que sería P9. La gente dice, y me lo han puesto como que yo lo dije. No me voy a poner a discutir con todo el mundo. Vean el video y ahí está clarísimo. Bueno, acá está diciendo que estamos haciendo un programa cómico, señor Benítez. No puede ser. O sea, uno no puede hacer un comentario de lo que dice la gente en la calle que le imputan a uno le cree las palabras. A Toledo las cosas que viven. Es que no es lo que yo crea, es que nadie puede ir preso sin ser escuchado. Perdón.
Aquí no se condena por creencias. Si el abogado no le cree al cliente, no, exactamente, si el abogado no le cree al cliente, la por eso cosa viene mal. Por eso yo te digo una cosa. Yo no tendría un cliente que no le crea. Los fiscales y los jueces no pueden resolver en base a lo que creen, sino en base a lo que hay en el expediente. Por eso, y en el expediente no hay nada. La lista de todas las cuentas donde han depositado plata a Maiman. A Maiman. Ya pues, aunque sea, escúchenlo al Maiman, ¿qué dirá? Está enfermito, tiene problemas en el hígado. Y ahí dime, ¿dónde prueban que este estaferro? ¿Dónde prueba el fiscal? En la compra de las casas de Coteva. Entonces que vaya al 16 juzgado, pues Rosa María. No se puede. Es otro proceso. No es otro, no puede ser eso. Que venga y que se entregue. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero yo digo, que venga, que se entregue, que dé la cara. O sea, cuando uno va demostrando que no es, la gente me cambia de tema, me dice, y los 20 millones, no, olvidemos los 20 millones. Y digo, la prisión preventiva, ¿procede o no? Para mí, no. No procederá porque usted es abogado. No, pero porque no se nadie necesita. Puede ser encarcelado sin ser escuchado. Lo van a escuchar en la audiencia. En la cárcel. Jalao, en la cárcel. Derecho procesal. Jalao, en la cárcel. Jalao. Rosa María, o sea, primero te meten preso. No. Jalao, pues. Mira, si fuera estudiante, los requisitos. Si yo fuera estudiante de Derecho, esa sería mi tesis. Ya. Nadie puede ser apresado sin ser escuchado. Estamos de acuerdo. Y si el jurado me jala, se violan los derechos humanos. Lo van a escuchar. ¡Que venga! Cítenlo, pues, notifíquenlo, mándenle una citación, un oficio, una carta. De captura internacional. No, pero no lo han escuchado, no lo han citado. No. El señor está perseguido por la justicia del Perú hoy. En ninguna parte del mundo creo que lo entreguen si saben que no lo han escuchado. Ya. En ninguna parte del mundo. Es lo que creo yo. Van a hacerle, sí, en Estados Unidos hay un problema de probable cause, que entiendo, están corrigiendo, causa probable. Que hay claro, si no hay causa probable no lo pueden detener. Hay causa probable de todas maneras. ¿Dónde? Si no lo han escuchado. El señor juez, los cargos Carguancho, no tienen descargo. No ha hecho correctamente la diligencia para solicitar, nosotros, al gobierno de Estados Unidos que lo entregue. Eso es otra cosa. Y tiene que corregir su escrito. Esa es otra cosa. Yo me entero, hay causa tú probable, sabes lo que ha hecho el juez. Hay causa probable del tamaño de este convento. Pues, ¿qué quiere que haga? Ahí está la plata y las cuentas. Ya, ahí van a decir, acá hay un colaborador eficaz. Ni siquiera hay resolución de colaborador eficaz. No acá hay este testimonio, se refiere a otro y no al. La justicia de Estados Unidos tiene el mismo testimonio y de ahí se deriva este. Por eso que Estados Unidos está frito, porque de ahí lo van a sacar. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene el mismo testimonio de Barata, el mismo. O sea, total, Barata no ha declarado en el Perú, ¿no dicen que es colaborador eficaz acá? Y allá también, ya, en los dos sitios. Ya, pero en el Perú, pero la orden de captura viene de acá. Por eso, y para que venga de acá tiene que cumplir requisitos. Lo van a agarrar, señor Benítez. Bueno. Recomiéndele que se tome su avión, que venga solo, en vez de venir marrocado, que venga solo, diga, sí, es mi culpa. Es mi culpa. Ya, listo. Bueno, eso es lo que todos quieren que no diga. hacerlo más, señor juez. Eso es lo que Fui todos quieren que por diga. Mi mujer, lo que sea, ya. Me enamoré, ya. Pero lo que quiera, pero que se entregue. Se entrega y termina el capítulo. Fíjese, ya, todo lo que se entrega, termina el capítulo. Ya, revocan la medida y termina el capítulo. Toledo viene. Se acabó. O sea, ¿por qué quieren escoger el camino de la cárcel? O sea, ¿por qué no dicen, le doy comparecencia y venga mañana? Y el señor viene, declara y la investigación sigue. Y al día siguiente lo meten preso porque tú quieres Soso no va a venir muerto. Por eso digo, que revoquen. ¿Por qué no? No, a la fuerza. Primero preso y después te escucho. No, señor. No. Primero revoque y después viene. Ah, ahí está la regla. Cumple con las condiciones establecidas para la prisión preventiva. No la cumple, Rosa María. Por supuesto que no hay peligro procesal. Hay peligro procesal. Hay peligro de fuga. No solamente peligro, ya está fugado. No hay peligro procesal. Hay indicios por toneladas. No hay indicios. Hay toneladas de pruebas. Peligro procesal, ¿Qué más se quiere que hay? Nada. Escucha, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son clarísimos. No hay peligro procesal. No, porque usted dice, la Corte Suprema, el señor está fugado y no hay peligro procesal. ¡Fugado! No está fugado. Está fugado. Nadie lo ha citado. No está fugado. El señor ya tiene orden de captura internacional. Esa es otra cosa. Eso se llama fugado. No, fugar es el que se va antes de. No. Y ahora, actualmente, hoy, en esta fecha, está fugado. Porque tiene orden de captura internacional. Y no le da la gana de presentarse. Esa es la interpretación que dan. Usted lo ha llevado a tener orden de captura internacional. Debió aconsejarle que venga a la audiencia. El juez Concepción Carguancho ha dictado una medida arbitraria y ha ocasionado todo este lío. Él es el responsable, no yo. Muy bien. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias al congresista ex congresista Heriberto Benítez. Gracias por el deseo. Respeten, en el 2021 vuelvo. Es buen deseo. Es buen deseo. Por Perú posible. No, digo,
Pero ves, tampoco. Ahora, yo quiero volver al Congreso, no vuelve. Toledo tiene que ir preso. ¿Pero por qué? ¿Por qué no dan el beneficio de la duda? Porque el beneficio, déjenme postular. ¿Cómo quedaría su imagen después de todo esto como para postular al Congreso? Soy un abogado que está defendiendo, me enfrento a todo el mundo. Pero no le crea a su propio defendido. Pero yo he dicho eso. Termina siendo amigo de Álvarez. Ahora es defensor de Toledo. ¿Usted cree que va a volver al Congreso? Pero ¿por qué no? ¿Ves? Ustedes no quieren. Ustedes quieren ver preso a Toledo y no quieren que yo vuelva al Congreso. Dejen que la votación el pueblo elija. Yo aunque sea solito pelearé, pero para terminar, mire, Rosa María, lo único que quiero yo es que quede claro el mensaje de que nadie puede ser encarcelado sin ser escuchado. Y pelearé por esa frase y por ese derecho hasta el último. Si me tiran piedras, si dice la gente que estoy mal, no importa. Pero yo quiero que eso quede porque ahorita hay mucha gente en la cárcel que sin ser escuchada está sufriendo pena privativa de libertad. Estamos de acuerdo. Eso es lo que creo y ahí tenemos que luchar. Y Radio Santa Rosa tiene que ser la vocera de eso. Pero son otros casos. Bueno, lo que sea. Pero nadie puede ser encarcelado sin ser escuchado. Regla fundamental para todos. He defendido a muchos jovencitos que están injustamente presos y ellos lo saben y lo seguiré haciendo. Pero este no es el casito. Bueno, este no es sin nombre propio, la regla es esa. Este casito vayamos por esa regla. Peleemos para eso. Hay 20 palitos por medio. Ya, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y nos vemos en 2021 en la campaña. Ahí vendré de nuevo a la red. Acaba de lanzarse, Acaba de lanzarse. Nunca la palabra lanzarse ha tenido tantos significados. Gracias. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:53. Continuamos con Rosa María Palacios en A Pensar Más en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco. Dice que un taxista muy amable dice que me escucha siempre en el radio Sodomco. ¿Ya? Esto es Radio Santa Rosa transmitiendo desde Lima, pero para la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que ha logrado ser una red muy exitosa a nivel nacional, que nos permite estar en todas partes a la vez, pero que cada canal, cada radio tiene su propia programación, por supuesto, y sus propias páginas web, donde también nos pueden escuchar a través de las páginas web de cada radio, Radio San Martín, de Radio Cepagua, de Radio Ucayali. Cada una tiene su página web, ustedes pueden entrar por ellas, pero también por acá. Gracias a todos los que están tuiteando, que se están riendo mucho. Nosotros no podemos dejar de reírnos porque quieren que haga. Ya llega un momento en que en la entrevista, cuando la cosa ya cuando el entrevistado se pone necio, ya pues ¿qué vas a hacer si no reírte, no? Claro. No hay forma. Pero la verdad es que si Alejandro Toledo tuviera un poco, a ver, ¿cómo les explico? De coraje, de hombría, de bien al final de cuentas, ya pues, o sea, cometiste un delito. Sí, muy bien. Me regreso al Perú, acepto mi delito, le digo al juez, sí señor, cometí un delito. El delito lo tengo que pagar, y los jueces en el Perú, y siempre se lo dicen a los que están procesando, antes de empezar, si usted acepta su responsabilidad, estamos facultados a poner incluso menos que el mínimo legal. Así es. Menos que el mínimo legal. Por eso es que a Fujimori, en vez de ponerle 8 años, que era lo que merecía, le pusieron 7 por todos los crímenes por corrupción, porque pidió eso, dijo, sí soy culpable, pues. Por eso cada vez que los fujimoristas dicen, no, está injustamente preso. No, señor. El señor se reconoció culpable como en 7 casos. Y le pusieron, por esos 7 casos, 7 años. O sea, le dieron una prisión bien benigna, si se quiere. ¿Por qué? Porque el Estado dice, si tú reconoces y devuelves la plata, a mí no me interesa tenerte en prisión 100 años. Pero si tú no reconoces y no devuelves, y haces un proceso larguísimo que demanda un montón de esfuerzo del Estado y todo, ahí sí, pues obviamente te vamos hasta el final. Se ha producido un error técnico en Twitter, parece que Twitter ha explotado la risa de la cantidad de gente que nos está escuchando. De hecho, no puede ser, esto no es así, ¿no? Pero vamos a ver si logramos conectarnos con ustedes nuevamente en Twitter para poder establecer contacto. La verdad es que Alejandro Toledo tiene que volver al Perú, ya cerrarlo Twitter, sí. Tiene que volver al Perú porque ese es su único camino. Y Alan García ha sido hoy, por supuesto, atacado nada más y nada menos que por Elian Karp, en realidad Tallera. Dice que al peor nunca le pasa nada. Eso es como nosotros matamos menos. Sí. No, se incrimina. Se incrimina así mismo. Claro. Es que claro, el mío es malo, mi cholo es malo, pero no tanto como pues, ha robado más, ¿no? Oye, ¿qué tal incriminada? Flaco favor le hace a la defensa de Alejandro Toledo. Claro, las defensas son
patéticas de todos. O sea, mejor callados, porque es que es una vergüenza. Lean Carp no puede decir, pues, al peor, a ver, además miren cómo habla, el panzón viene invitado a dar su declaración y se regresa inocente a España. Bueno, inocente porque no le han declarado todavía una culpabilidad en una sentencia en un debido proceso. Pero, o sea, digamos, todos en el Perú sabemos quién es Alan García. El único que no sabe quién es Alan García es Alan García. Uno lo escucha declarar, agarré un pedacito esta mañana de la declaración que le da Nushka Buenaluque, y uno lo ve, bueno, claro, un poco desencajado, pero, y anunciando pues su retiro absoluto de la política, etcétera, pero tú lo que te das cuenta ahí es que está mintiendo, pues. O sea, el único que no cree que nos puede seguir mintiendo es él. Nadie puede vivir un año sabático en Madrid, ¿no es cierto?, si no tienes plata, pues. Observaba eso justo en cuanto a las declaraciones esta mañana en el noticiario aquí en la radio. Cuando se ve de pronto envuelto por una pregunta incómoda, termina hablándole en primera persona al entrevistado y metiendo a Dios en la declaración. Ah, sí, claro. Es un terrible. Digo, no les ha gustado el Cristo. Bueno, el que se mete con Dios ya sabe lo que les pasa. Como si él fuera Dios o como si una imagen que representa un Cristo fuera Dios. O sea, miren la enredo mental que tiene en la cabeza. O sea, ¿cómo va a ser Dios una imagen? ¿No? Nosotros no adoramos imágenes. Nosotros adoramos a Dios, que es completamente distinto, y veneramos a los santos. Pero no adoramos más que a Dios, no a una imagen que Él ha puesto en el cerro de Chorrillos, pensando que eso es Dios. O sea, realmente quien se mete con Dios, quien se mete con Cristo, oiga, qué vergüenza, ¿no? Lo que se le critica es haber mezclado temas que son de profundo arraigo popular como la religiosidad, con sus cochinadas, pues, porque esa es la verdad, esa es la pura verdad. O sea, lo del tren eléctrico no tiene explicación, porque a nadie le va a creer a este señor que esas no son sus ratas, pues. Que Cuba, Luyo, no son sus ratas, son las ratas de... Y ya has visto que ya no se trompea con Cornejo. Sí. ¿No? Ayer prácticamente se negó a hablar sobre él en la entrevista. No, yo quiero creer que es lo mejor, no. Ahora sí quieres creer que es lo mejor. Y dice que los otros expresidentes tienen de colaboradores, operadores a sus ministros. ¿Ah? Entonces, si los otros expresidentes tienen de operadores a sus ministros, entonces, ¿por qué él no? O sea, no se dan cuenta que hablan en espejo. No, yo no soy de la misma pandilla. No, obviamente, no es de la misma pandilla. Es de otro vuelo. O sea, otro level. Otro level, olvídate. ¿Cómo que va a ser la misma pandilla? ¿No? O sea, los 20 millones de Toledo son de pájaro frutero al lado de García. Ahora esta declaración... Porque además García tiene 2 gobiernos, no uno, 2. O sea, olvídate. Esta declaración, estas no son mis ratas, también es incriminatoria. Incriminatoria, pues estas no son las mías, yo tengo las mías. Yo ya conozco a mis pescados, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene que ser investigada en el caso de García, por supuesto. O sea, y muchas explicaciones que tienen que darse que no se han dado. Pero la primera explicación tiene que surgir justamente de Barata, es que es el hombre que tiene que explicar exactamente a quién le depositó y por orden de quién. Y esa explicación todavía no se ha dado. Y se va a tener que dar. Porque este cartel, digamos, esta bandita organizada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para robar en una sola hora, que es el Metro de Lima, es una bandita. Lo que García da, según los reportes de ayer, en concesión o en obra pública a Odebrecht son $1.900 millones. Ya, no te pases, pues. O sea, que por 9 millones de soles, de dólares, perdón, en Andorra, ahí queda todo. No, ahí no queda todo, pues. La gente no puede ser tan idiota, ¿no es cierto? Mientras tanto, mientras estuve de viaje, el presidente de la República habló ante el país sobre el tema de fiscalización. El mismo día que yo había publicado una columna diciendo, oigan, ya pues alguien tiene que asumir el liderazgo en esta vaina, salió el presidente Kuczynski y habló. ¿Cómo fue, ah? Uy, risas, nos fregamos. Que está debilón, se le vio. Sí. Es que se le ve débil, pues con un tema que tiene una riqueza, porque está todo el mundo furioso con esto, y podrías asumir realmente el liderazgo, y sí trata de hacerlo, pero como que no termina de convencer, ¿no? Hoy día va a la Comisión de Fiscalización para hablar del caso Moreno, que ya de verdad es agua pasada, sí, aun cuando el señor sea un sinvergüenza, declarado por el presidente de la República, pero no es el caso que digamos que preocupa. Lo que preocupa ahorita es la situación del primer ministro Zavala, la situación del presidente como ministro Toledo, etcétera, etcétera,
¿no? Y unos tweets de Keiko Fujimori, no hay que olvidar, antes de irnos, qué raros, ¿ah? Qué raros, ¿ya? Claro, a Kenji Fujimori, y en ese caso yo te digo también, le encontraron él es propietario de un almacén de depósitos de containers, un negocio lícito, ¿no? Muy bien, cualquiera puede tener un almacén de depósito, ¿no es cierto?, donde se apilan pues containers que entran y salen. En unos containers encontraron 100 kilos de coca, ¿ok? La coca no era de él, obviamente, él es el dueño del almacén, ¿no? Y por lo tanto, el Poder Judicial lo sacó del proceso. Pero sí es verdad que en el Congreso no quisieron ni siquiera mirar el caso. El Congreso pasado, no en este. Ahora, resulta que esta empresa Limasa, según las investigaciones de Daniel Llovera, y eso es lo interesante, recibe fondos del Japón, rarísimo, ¿no es cierto? Se constituyen un montón de pequeñas empresas que después compran la empresa crece, la empresa. Hay ahí un enredo de propiedades que se parece mucho al lavado de activos. No digo que lo sea, pero se parece. Y en ese sentido, sí, creo que hay una investigación pendiente. Pero mientras esto sucede, Keiko Fujimori, que no ha dicho nada durante días, sale y dice barbaridades contra los demás presidentes. Eso es una cosa rarísima. O sea, de la mudez, ¿no es cierto? Claro. Mientras tanto, dice, los rumores crecen. Los rumores que lejos de aquí, el señor Toledo y sus ministros de entonces están, armando el muñeco. Quería hacer un trend topic de armando el muñeco. ¿Qué cosa es armando el muñeco? No entiendo. Este lo había escrito ella, no se lo había escrito Figari. ¿Ya? Ni este lo escribió ella sola. Pero están armando el muñeco. ¿Qué muñeco? ¿Qué muñeco? ¿No? Y obviamente alguien después le corrige al toque, ¿no? Del lugar que nos corresponda buscaremos la verdad, abrigando la esperanza de que se cumpla la ley. Pero además es genial, dice, basta de cortinas de humo con investigaciones sin fundamento y acusaciones falsas al fujimorismo para tapar Odebrecht, como si la gente tuviera una sola neurona. Entonces, como solo tienes una, tienes que dedicarla a Odebrecht, y si también sale el caso de Kenji Fujimori, entonces ya no te alcanza el cerebro. Eso pasará pues en su cabeza. El resto de los seres humanos podemos investigar y leer sobre varios temas a la vez el mismo día. Entonces, en el caso de Kenji Fujimori, lo que hay es una historia no solamente de Kenji, sino de Hiro y de Sashi Marcel, la hermana de Keiko Fujimori, una historia de propiedades que no se entiende claramente. Y el abogado de todas estas propiedades es Miki Torres, el presidente de la Comisión de Constitución, compañero de colegio de Kenji Fujimori. Entonces, ahí están todos involucrados. Ahí hay plata por medio que nadie sabe de dónde sale. Ese es el tema. Y nadie sabe hasta el día de hoy de qué diablos vive Keiko Fujimori, salvo del diezmo de sus congresistas, ¿no es cierto? Y de los negocios inmobiliarios fantásticos de su marido, porque debe ser el corredor de inmuebles que más plata gana en el Perú. El más exitoso de esta parte del mundo. Así es, y nadie lo ha investigado, porque presentó una declaración jurada a la renta con unas rentas espectaculares. Entonces, bueno, bestial, ¿qué departamentos ha vendido? ¿Qué inmuebles ha vendido? ¿De dónde salen estas comisiones fabulosas? Eso nadie investiga eso. Nadie. En fin. Claro, acá dicen que Daniel Valle Basto, que me escribe siempre, dice que el Cristo de lo robado no debe demolerse. Debe quedar como recuerdo de la década de la corrupción. Bueno, entonces habría que poner una plaquita, pues, ¿no? Explicando. Este Cristo fue hecho con dinero de una empresa corrupta para comprar la conciencia de un país. Cristo está por encima de él. Listo. Pero hay que poner una plaquita, ¿no? Yo le pondría por lo menos. Bueno, muy bien, nos tenemos que despedir. 9:05 se terminó. Chau, chau. Regresamos mañana. Así es, desde las 8 de la mañana. No he estado mal para haberme acostado a las 2:30 de la mañana. De volantín me he venido. De volantín, bien entera estaba. Un buen desayuno político. No me tiembla nada. Mañana voy a estar mejor. Cuídense. Listo, mucho. Nos vemos. Chau, chau. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. ¿No? Por el mismo tiempo me voy a Cuela. ¿Qué les pasa? ¿No? No es demasiado, de verdad, es mucho tiempo. Sin contar las esperas en los aeropuertos, que han sido larguísimas y todo lo demás. Entonces, para 2 fines de semana, ¿no? Es mucho realmente, mucho. ¿No? Para estar 6 días ahí. El resto de los que iban de otros países del mundo aprovechaban para ir a otros países, ¿no?
acá esta pobre regresaba nomás. Pero sí. Mientras tanto, en el Perú, noticias... Has estado al tanto de todo gracias a la tecnología. Gracias al internet, al día, en todo. Sí, sí. Yo separaría, vamos a estar con Heriberto Benítez en un instante, las noticias políticas de las policiales, ¿no? Así es. Y yo creo que la policial más trágica es leer, cuando estás lejos de tu país, que en el Perú está pasando algo que en el Perú no ocurría. O sea, tiroteo en Estados Unidos, yo leo tiroteo allá debe ser en algunos sitios de Estados Unidos. No, un tiroteo en Independencia. No, un tiroteo de una persona que felizmente fue abatida, y digo felizmente porque si no hubiera matado a mucha más gente, a lo que le duraba la munición que tenía, que fue abatida por un policía civil. Que pasaba por ahí. Y que a mí, realmente, de leer las noticias, lo que yo no entendía, recién he podido entender hoy en la mañana, porque yo he llegado a mi casa a las 2 de la mañana, es que este hombre mata, ¿no es cierto?, a una persona de seguridad de la municipalidad, y una hora después va a su casa, saca un arma y sigue matando. No entiendo por qué no lo detienen en el camino, ¿no es cierto? Y mata, hasta que finalmente lo abaten a él. Dos pobres trabajadores vigilantes de una discoteca y a una señorita que estaba tratando de ocultarse dentro de un banco inocentemente, Claro, entonces es un loquito, sí pues, pero el problema es que hay bastantes loquitos con arma, pues, ¿no? Y escuchaba ahora al doctor Elmer Huerta en otra radio decir que no hay un perfil psicológico, lamentablemente, para estas personas, no se les puede detectar. Así es. Pero sí las activa la envidia o la venganza. Y en Estados Unidos, yo leí ayer en Los Ángeles, en el aeropuerto, la disociación de este sujeto entre su Facebook y lo que él era en realidad, ¿no? Las dos formas de vida. O sea, él era un señor que vendía salchipapas. Sí. Y en el Facebook era un bacán, era el rey del barrio, él quería salir a Oropesa, ¿no? El que ostentaba las mejores armas, el que algún día iba a tener un arma de oro. Y armas de oro, municiones, carros, ¿no? Y vendía salchipapas. Entonces, la disociación entre lo que él era y lo que él quería hacer, y la ira que esto le producía, simplemente lo llevó a matar inocentes, a personas inocentes que no tenían nada que ver con él, que nunca lo habían visto en su vida, ni lo verían. Es realmente una desgracia, ¿no es cierto?, lo que ha sucedido, porque lamentablemente estas conductas se copian, eso está clarísimo. En Estados Unidos, hace 100 años no había los tiroteos que hay hoy día, no es que así sea la sociedad, sino que se copian y se copian y se copian por otras personas que, llenas de ira, comienzan a hacer exactamente lo mismo porque tienen un arma, ¿no? En el Perú tenemos 260.000 armas con licencia vencida. Este sujeto tenía licencia vencida. Sí. No importa, pero la tenía, algún día se la dieron. ¿Ya? Entonces un señor que vende salchipapas en Independencia, ¿para qué quiere un arma, díganme ustedes? Yo la verdad no entiendo. Yo no tengo arma, gracias a Dios, y espero que la gente que me rodea no las tenga. Acá en el convento nadie tiene arma, ¿no es cierto? Nuestra arma es la palabra de Dios, nada más. Ahora, sí hay que irnos a una pausa para regresar a hablar de lo que ustedes están esperando. Pasando nuevamente, volviendo a ese tema, pero llevándolo al ámbito político. Aquí se ha hablado mucho, Rosa María, sobre la necesidad de salud mental y cómo esto debe ser abordado desde el ámbito político también. ¿Cuántos psiquiatras hay en el país? Bueno, si hacemos peritaje psiquiátrico, algunos presidentes o expresidentes también no pasan, ¿no? Pero en fin, pero aún así, tú sabes que no lo puedes detectar. Lamentablemente, este tipo de asesino masivo en tiroteo es indetectable. Países mucho más avanzados que nosotros no los pueden detectar. Sí puedes detectar a un psicópata, sí, pero es muy difícil que los puedas detectar por acciones, antes preventivamente de que cometan su primer delito, lamentablemente. Ahora, regresando a la política local, estas no son mis ratas, ha dicho Alan García, porque él sí sabe cuáles son las suyas, supongo. Claro. Si tú dices, estas no son las mías, es porque sí tiene las tuyas. ¿O no? Ya sabe diferenciar, por lo menos. Mis ratitas son blancas, mis ratitas son grises, mis ratitas son verdes, no sé. Estas no son mis ratitas, ¿no? Estas no son mis ratas, ha dicho. ¿Qué tal defensa? ¿Qué tal defensa? No, es que Anushka Buenaluque se lo preguntó muy bien, ¿no? Digo, oye, señor, ¿serán ratas? Pues son sus ratas. No, estas no son mías. ¿Cómo que no son tuyas? ¿Por qué no le preguntaron por el madrinazgo de Cookie Chisman respecto del niño? El libro.
Claro. El libro sí, que una vez le dio una mano. Sí. El libro, el madrinazgo, toda una historia pasada que ahora no lo conoce. Ese testaferro perfecto. Ojalá que, no lo creo, pero ojalá que hablen, de verdad, ojalá que hablen, ¿saben qué? Para reírnos un poco, la verdad, de estas tonterías que hemos escuchado. Alan García no vive en el Perú, es residente en España. Viene a Lima, se pasea 3 días, porque sabe que puede, ahora, y no son mis ratas, jajaja, jiji, no me corro. Yo vi en el Twitter, Alan no arruga. Yo mira, pues si el hombre está más arrugado, ¿cómo que no arruga? Ya está viejo. Entonces ya me enteré que era porque estaba viniendo a Lima. Y se fue con olor de santidad. Yo no he hecho nada, conmigo no, aquí no pasó nada. Miren, que los crímenes prescriban no quiere decir que no existan, Igual pasa con el sodalicium. La inmoralidad no prescribe, ¿no? Lo que tú has hecho que es inmoral no prescribe nunca, ¿ya? Entonces no puede venir acá a hacerse pues ¿no? Claro. El héroe de la democracia. Una cosa terrible, ¿no? Bueno, por supuesto, Toledo no estaba en Los Ángeles, no lo vi. Todo el mundo decía, ¿dónde está? El fin de semana que fui, que lo han visto acá, que lo han visto en San Francisco, que lo han visto en el aeropuerto. Yo buscaba por todas partes porque tuve que hacer una escala como de 10 horas, No habían bares, así que no lo ubicaba. No lo ubiqué. En Singapur no lo vi, ¿no? Dicen que grandes expresidentes de Latinoamérica tienen su plata en Singapur, Esa es toda una historia para contar. Ya les contaré algún día cuando la escriba. Dicen que la plata no llega sola a Singapur. Así me han contado. Se acaba de desmayar un expresidente. Bueno, vamos a hacer una pausa y traigamos a Heriberto Benítez para hablar de su defensa. Mi esposo fue para una reunión de abogados, en realidad, para una conferencia, y yo fui acompañante. Pero ir en esta calidad pues te permite ir a muchos sitios a los que no irías normalmente como turista, porque los locales te llevan a que conozcas lo mejor de su comida. Son muy orgullosos de su comida, igual que nosotros, qué bueno. Y les encanta hacer cola, igual que nosotros. Y dicen, les encanta hacer cola. Se ríen ellos mismos, donde hay 3 se paran 10. Les encanta hacer cola, ¿ya? Tienen un metro, unas estaciones de metro, y les encanta comprar. Yo nunca he visto tantos centros comerciales en mi vida. Y las marcas extranjeras, una fascinación por las marcas extranjeras, pero también tienen buenas tiendas propias. Entonces hay como una combinación de todo. Miren, malayos, hindús, la cantidad de gente de la India que hay, migrantes a Singapur es bien importante, y sobre todo China. Los chinos son, yo te diría que el 80% de la población, 75% de la población. Y por supuesto hay una herencia cristiana muy grande, porque el fundador de Singapur es inglés, el señor Raffles, que está por todas partes, y es un asentamiento inglés que se constituye para controlar el río Singapur, que es un estrecho muy importante de acceso a China. Entonces, este puerto, y eso es eminentemente, es un puerto, se constituye para ese control. Entonces, misioneros ingleses y misioneros católicos llegan y fundan colegios católicos cuyos establecimientos permanecen hasta el día de hoy. ¿Católicos romanos? Católicos romanos. Entonces, el convento lo sé en inglés, pero lo sé en castellano, del Sagrado Niño Jesús, es ahora un super centro comercial, pero el convento está intacto, ¿ya? Y por supuesto, mudaron el convento, que era escuela de niñas y orfanato, a otro lugar, y con el dinero que obtuvieron, ¿no es cierto?, de las rentas, es como si el pericultorio, digamos, lo convirtieras en un súper centro comercial, pero sobre todo centro de entretenimiento, con comidas y bebidas, etcétera, ¿no? Y luego la escuela de San José, una escuela muy bonita también, a una cuadra, es hoy el Museo de Arte Contemporáneo. Lo han forrado en vidrio y es una cosa espectacular, espectacular. Y la catedral, que es una catedral que tú dices, que cumplía 120 años esta semana, pues es una catedral que tú dices, qué modesta la catedral. Bueno, claro, piensa en la cantidad de tifones, vientos, huracanados, todo lo que ha pasado por acá, para que se conserve. Entonces, conservan muy bien sus edificios públicos y privados también. Los arquitectos, mira, creo que les dicen, ya, dibujen lo que quieran y háganlo, ¿ya? Porque son unos edificios que tú miras y dices, obras de arte. ¿Cómo pueden haber construido esto? ¿No? Entonces, que yo llegué de noche y desde mi cuarto lo dije, ay, qué pena, y al frente hay un edificio que no se ha terminado de construir. Y cuando me desperté en la mañana, no, así era.
Era todo deconstruido, ¿no? Como que le faltaban partes. Y belleza y excentricidad, ¿no? Muchísimo. Veía dos edificios unidos por un barco que estás explicando. Ese es el que tú decías. Ese es el último que han hecho. Esa obra costó $5.000 millones. ¿Cuántos pisos tiene eso? Eso tiene como, creo que 70 pisos cada uno. Son 3 edificios unidos y en el techo de los 3 edificios parece ser un barco. ¿Ya? Abajo hay una estación del metro gigantesca, un centro comercial gigantesco, casino gigantesco. Además son bien prácticos. Hace 5 años decidieron tener casino. Ya, muy bien. Solo 2 casinos, nada más. Sus 2 casinos están produciendo casi lo mismo que los 75 casinos de Las Vegas. Pero todo lo tienen en 2. Entonces es mucho más fácil de cuidar, claro, mucho más ordenado, etcétera. Todo lo que nos explicaba una abogada allá, cada vez que planean algo, lo piensan para que dure 50 años. Entonces el aeropuerto tiene que durar 50 años. No se imaginan, o sea, tú entras al aeropuerto, pasas por migraciones poniendo tu huella digital sobre una cosita, clic y pasas. Ya está, listo. Eso es todo migraciones, eso es todo papelito. No ponga su huella digital ya, porque al entrar ya la puso, entonces hacen el match y ya está listo. Claro. Ya está. Y de ahí pasa seguridad, esta cosa que hay que sacarse los zapatos, ¿no? En tu puerta del avión, ahí hay una seguridad para cada 2 o 3 gates. 2 puertas. Y son cientos de puertas, pero cientos de puertas que tienen la seguridad puesta ahí. Entonces es rapidísimo el embarque. No, es que es una cosa impresionante. Si alguien quiere construir un aeropuerto, que vaya a ver lo que hay allá. Eso es increíble. Yo los contrataría para que hicieran los aeropuertos que tienen que hacer acá. Porque una cosa es estudiarlo, verlo por fotos, y otra cosa es estar allí, ¿no? Qué bárbaro, qué bien funciona todo. Y la verdad, la otra cosa es que, claro, si nadie raya, pues, Johnny, ¿no? Y Nancy estuvieron aquí. No hay una rayadura en una baranda. Nada. Los baños parece que los hubieran inaugurado ese día. Pero olvídate. Con tecnología también, tecnología sanitaria. Tecnología sanitaria, no tanta como la del Japón, no vi tanta tecnología sanitaria como la del Japón, pero sí un orden. Y eso es, fíjense, no solamente es el Estado, que es un Estado poco democrático y bien represivo, dicho sea de paso, es bien represivo. O sea, tú comes chicle y lo tiras al piso y te vas preso. ¿Ya? Eso no es broma. ¿Ya? Pero sí es un Estado que está presente en las necesidades de la gente. Ahora, no es la combinación que me gusta más, la libertad de expresión está restringida, han tenido un solo partido que ha gobernado 50 años. Wow. Ahora, hay elecciones, sí, pero siempre gana el mismo partido. Bueno. ¿No? Siempre gana el mismo partido. Y digamos, el fundador se retiró después de ser 10 o 20 años primer ministro, para que otro de su mismo partido sea el primer ministro, y se ha muerto hace un par de años, pero en olor de santidad. Linaje político, tipo Corea. Exactamente, ¿no? Entonces, pero con voto popular. Bueno, sí. Con voto popular. Ahora, hay 1,5 millones de personas que tienen permisos de trabajo, que son los que peor están, ¿no? No son singapurenses, digamos. Pero sí, es una realidad. Solo fue Singapur, que es lo más raro de todo, ¿no? Ahora, aterricé en Corea, que también tiene un aeropuerto espectacular, dicho sea de paso, pero volvemos a donde empecé. Qué difícil es integrar en el Pacífico. Realmente esto de la PEC, si va a funcionar para integrarnos y para que no siempre estemos mirando a Estados Unidos y a Europa, la integración comienza por las vías de comunicación. Entonces, imagínense, 8 horas a Los Ángeles, de ahí 13 horas hasta Seúl, de ahí 6 horas a Singapur, tienes 28 horas volando. Claro. No puedes. Es demasiado. Es demasiado. La que le allanaron no estaba incautada. Pero tiene una casa en Puntasal y una en Camacho. Que estuvo incautada. Estuvieron las dos incautadas. Pero ya no. Ya pues, pero las van a incautar, no se preocupe. No importa, pero son propiedades que él tiene del Perú. Tiene una pensión del Congreso, que es algo que lo arraiga al Perú. Que se la van a quitar, pues también. No sé si la quitarán, pero ese es el abuso. Y resulta que no es empleado de la Universidad de Stanford. Bueno, pero... No es, pues. Rosa María, yo te pregunto, ni siquiera tiene trabajo en el exterior. Pero yo te pregunto, si un extranjero viene al Perú y cometiera un delito, lo investigaran, tendría que ir preso, porque no tiene arraigo en el Perú, vive fuera del país. Claro, por supuesto. No, pues, no es así. Sí, no tiene arraigo. En el caso Nadine Heredia, hubo un brasileño que está comprendido y le dieron comparecencia, porque él vivía en Brasil, tenía trabajo y no se iba a fugar. Entonces, las características del peligro de fuga son distintas. En el Perú las están aplicando mal. Acá lo que hacen es lo que dice usted. Todo el resto del Perú, versus Heriberto Benítez, dice, si Alejandro Toledo es choro, tiene que estar preso.
No, pues, es que primero no te pueden meter preso y después escuchar. A ver, Esa es una regla fundamental. ¿Usted cree que el señor Alejandro Toledo entonces no ha recibido plata? Ya, mira, ese es otro tema. No, ¿cómo que no es otro tema? No, estamos hablando de la prisión. Ese es el punto central. Ya, muy bien. ¿Ha recibido los 20 millones de dólares? Él me ha dicho que no. ¿Usted cree? Te digo, pues, es que no se trata lo que yo crea, señor Benítez. Se trata lo que hay en el proceso. Ya sé, pero la no le prisión cree, se dicta. no le cree ni su suegra. O sea, si me van a preguntar a mí lo que yo creo y se va a hacer lo que el fiscal cree o lo que el juez cree, no es debido proceso. Pero está aprobado, pues. ¿Pero dónde está aprobado? Pregúntame. Perdóname. Yo he leído el expediente, ¿dónde está? Fíjese, el testimonio del señor Barata, con las fechas y las cuentas y la plata. O sea, y luego el gasto de ese dinero que se transfiere a Confiado en Costa Rica, a Ecoteva que compra en el Perú, por el amor de Dios. Lo que pasa es que primero le descubrieron el gasto, después le descubrieron el origen. Dame un minuto. Si fuera cierto lo que tú dices, entonces el juez debió remitir el expediente al 16 juzgado porque se trata de lo mismo. No, sí, porque lo hace, en dos procesos. Porque no se puede dar el non bis in idem. Tendría que enviarlo. En este momento no se puede ¿Por porque qué? son dos procesos, ya nos explicaron. Pero es lo mismo, tú estás diciendo que es el señor Benítez, ya lo explicó el presidente de la Corte Suprema acá. ¿Qué ha dicho el presidente? Hay un problema procesal. ¿Por qué? Porque son dos expedientes que se están siguiendo con dos códigos procesales distintos en etapas distintas. Pero lo que mandan son los hechos. Ya yo lo sé, pero el expediente Ecoteva ya está en la etapa intermedia, están a punto de abrir juicio oral. El otro expediente está en etapa preparatoria. No importa, pero si son los mismos hechos se acumulan al otro lado. No, es que así es. Yo estoy de acuerdo con usted, pero procesalmente hoy en el Perú no se puede acumular. En la etapa en la que está hoy, no. Más adelante tal vez, pero en esta etapa no. O sea, Carguancho va a investigar lo mismo. Porque va a llegar a la misma conclusión. Va a llegar a la misma conclusión, entonces seguramente. Le van a poner una excepción y lo van a archivar. Lo van a tener que acumular una excepción después. No, pero ya no, pues. Pero se le pone una excepción. Así no se ejerce el derecho penal. No se puede pisotear los derechos. Ahora yo digo una cosa. Ahora, ¿por qué es abogado usted? Ahora yo te digo una rara. Escúchame, pues. Está como el mío del doctor Rosa María, Nagasaki. ¿Por qué se busca este ramillete Rosa María, de amigos? Tú me has dicho que hay un testimonio del señor Barata que da con lujo de detalle. Así es. Yo he visto el expediente, mejor dicho, el incidente de prisión preventiva. Y yo digo, para que una persona sea considerada colaborador eficaz y su declaración tenga que ser válida, tiene que seguir un proceso. No, es que él no es colaborador eficaz. Sí, lo has dicho, es el colaborador eficaz. Lo ha dicho el fiscal y lo ha repetido el juez. Ahí está en la audiencia. Bueno, muy bien, vamos a la pausa y regresamos. Él ha dado esta información en un proceso distinto, pero vamos a regresar con eso. Pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es, amigos, estamos en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio San Martín en Arequipa, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio Veritas RTV Cusco y Radio Santa Rosa en Lima. También a nuestras hermanas dominicas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Pasando con Heriberto Benítez, yo lo que le decía, pues, en el uso de la palabra, sí, que decía que no se puede poner prisión preventiva a nadie, pues injustamente, estamos de acuerdo, pero en este caso, pues, doctor, el señor ha dicho ya públicamente que no va a volver al Perú hasta que no haya una justicia justa. O sea, no va a volver, pues. Ya tiene orden de captura internacional, pues, porque no puede ser tan... Rosa María, terminemos donde nos habíamos quedado para que los amigos radioyentes no se distraigan. Yo digo, habíamos quedado en que en el expediente de prisión preventiva dice... El colaborador eficaz, lo dice el fiscal y lo dice el juez, Barata. fulano de tal Barata, ha dicho ABCDE. En proceso. Colaborador fiscal en proceso de ser calificado. No, pero entonces yo digo, para que sea considerado colaborador eficaz, pues, tiene que seguirse las pautas y tiene que haber una resolución judicial. Y no existe. Entonces no es colaborador eficaz. No, pues, pero... Escúchame, pero hay otros... No, pero hay otros que dicen, hay otros que dicen que viene de Brasil. Escucha, sería una prueba está en la cuenta de Maiman. Está, pues. De Maiman. Está. Citen a Maiman, pregúntenle a Maiman. Ni siquiera lo han citado. Odebrecht le da plata a Maiman. Odebrecht no tiene ningún negocio con Maiman. En las fechas exactas en las cuales se comienza a desembolsar la plata para hacer la interoceánica. No puede ser Rosa María, ni usted es tan pavo ni yo tampoco. Escucha, Rosa Somos María. Un poquito pavos, pero Rosa no María, tanto, pues. Lo que tú me estás hablando. Hable hasta la pared del frente, pero, ya. Rosa María, lo han lo que agarrado tú me calato, con los pantalones abajo. Rosa María, todo mal, pero mal, mira, mal, lo que pues. tú me estás hablando es para procesarlo.
está Claro, bien. pues. Pero digo, para dictar una prisión Ya, preventiva pero usted cree que no una hay persona que no justificación. quiere venir al Perú públicamente dice hasta que no hay una justicia justa no voy, Pero si no lo han no citado, merece una captura Rosa internacional? María, Sí pero merece, si pues. nunca lo han citado, ¿cómo pueden decir que no quiere venir? Nunca lo han notificado. Y si la persona no es notificada, no viene. Bueno, ya lo notificaron, ¿ah? No Con lo han una orden de captura. No, es que eso no es notificación. Lo han Eso es notificado. orden- Ven, papito, No, ven, que acá es te vamos que a no tomar es- tu mira, manifestación. Se está invirtiendo las reglas de un debido proceso. Si hubiera Y estado hay en mira, Lima, yo si me hubiera pongo- estado en Lima, mira, se hubiera ahorrado todos estos mira, problemas. o si el juez hubiera dado comparecencia, también se hubiera ahorrado todos los problemas, porque el proceso seguía. Y al final se sabía la verdad. Entonces, No, la verdad ya la sabemos. no, yo no sé, la verdad judicial todavía con Todavía la sentencia. con la sentencia. Ay, La verdad verdadera, no, la verdad mediática se conoce. no, ya la sabemos. Ya, ahora, la verdad judicial se esa es conocerá otra al final. cosa. Ya, esa es otra cosa. La verdad procesal es otra Pero yo cosa, lo pero la que digo- verdad verdadera. pero mira, Mire, lo único es que yo de abogado no puedo guiarme de lo que la gente cree. aconsejele Yo a tengo su que guiarme de lo que cliente, hay en el expediente, Rosana. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana. Rosa María Palacios, buenos días. Muy buenos días, amigos, ahora sí en vivo de regreso con ustedes. Espero que hayan disfrutado los programas que dejé grabados acá y por supuesto con Ismael a la orden, viendo la actualidad que ha sido bien complicada en la última semana. Vaya semana para escaparme, ¿no? Pero la verdad es que hemos tenido aquí mucho trabajo y yo no. No, aquí Ismael ha trabajado, yo no. No, yo me fui a Singapur, ayer escribí un artículo en el periódico, en La República, para que ustedes vieran más o menos qué es lo que pasa por el otro lado del planeta, porque es realmente el otro lado del planeta. Estoy acá despierta, pero no tanto, les diré. ¿No? Felizmente el vuelo de regreso de Los Ángeles a Lima, sí, felizmente ya en ese sentido fue más fácil el trayecto de regreso que el de ida, ¿no? Claro. Es que tú miras el mapa del Océano Pacífico y deberíamos estar mucho más cerca del Asia, ¿no? Y sin embargo hay que darse unas vueltas porque los vuelos directos no existen. Claro, no puedes volar sobre el Pacífico. No puedes volar sobre el Pacífico con tanta libertad. Claro, siempre irte por los polos es más rápido porque cortas camino, ¿no? Correcto. Pero si tú volaras sobre la línea ecuatorial, llegarías rápidamente a Singapur. Singapur tiene el mismo clima que el Ecuador, el mismo clima que Tumbes, si quieren. Es un clima caliente, 35 grados en este momento la máxima, la mínima 24, todo tiene aire acondicionado, por supuesto, y hay muchísima seguridad. Tú no te puedes imaginar. Me dijeron, yo iba preocupada porque siempre los países donde hay alguna mayoría o minoría musulmana, que las mujeres anden solas, es un problema. Claro. A cualquier hora de la noche, ningún problema. Y no es que yo haya visto mucho policía, creo que casi no vi ninguno, salvo en el aeropuerto. Es una sociedad muy disciplinada, muy trabajadora, gente muy trabajadora, toda migrante. Entonces, una sociedad migrante siempre trata de buscar lo mejor para ella y para sus hijos, y mayoritariamente de origen chino, malayo, porque Malasia hace frontera con Singapur. Singapur es una pequeñísima isla del tamaño de la provincia de Lima, es chiquitita. ¿Ya? Sin embargo, tiene uno de los per cápitas más altos del mundo, una de las mejores educaciones del mundo. Ajá, eso sí. El aeropuerto más bello y más grande del mundo. Del mundo tiene un montón de cosas. Y dices, ¿cómo puede ser que una isla tan pequeñita en el Pacífico, estando nosotros también en el Pacífico, pueda haber logrado esa calidad de vida para las personas que trabajan ahí? Ciertamente hay problemas, ¿no? O sea, se está convirtiendo en un paraíso fiscal. Muchos me estaban preguntando eso. Sí, efectivamente, del Caribe se está trasladando a Singapur. El tema es que la vida para los ricos es muy fácil. Te va a sorprender. ¿Cómo así? Cuéntanos. Porque no digamos, la cantidad de impuestos que se imponen sobre empresas y personas es mucho más baja que en cualquier otro lugar del mundo, mucho más baja que en Estados Unidos. ¿Y eso tiene sentido? Sí, porque es una isla muy pequeña. O sea, finalmente los servicios que tiene que prestar a sus 5 millones de habitantes son mucho, digamos, aunque gaste mucho,
Es mucho menos que un país de 300 millones de habitantes tendría que prestar. Entonces, muchos multimillonarios están fijando su residencia en Singapur y eso implica una transferencia enorme de capitales, cosa que a Singapur le conviene mucho, porque no le importa que le tribute un poco de mucho, ¿no es cierto? Porque igual termina siendo un país con altísimos ingresos. Entonces, es muy interesante, nos lo explicó un chofer. Vimos un carro, y yo de carros no sé nada, ¿no? Pero había otro muchacho en el carro y dijo, ese es un Ferrari, ¿no? Entonces, será, pues, ¿no? Entonces, sí, un Ferrari. Y el chofer nos dijo, acá hay 1.200 Ferraris en esta ciudad. 1.200 Y yo le dije, Ferrari. oiga, pero con los impuestos que hay para los automóviles, qué raro. Sí, no, acá un Ferrari es $250,000 por las licencias, los impuestos, todo tienes que pagar. Pero este es el paraíso de los millonarios. Entonces la gente muy rica puede vivir acá porque eso no es nada en comparación con lo que tendrían que pagar por IGB, impuesto a la renta y lo que se llama en inglés capital gain, o sea, impuesto a la ganancia capital. Eso no existe en Singapur, a diferencia de Estados Unidos. Claro. Entonces muchos se mudan a Singapur. Y eso hace que la ciudad también tenga un desarrollo inmobiliario impresionante. Ahora, el 80% de la vivienda es social, muy bien construida. Imagínate Residencial de San Felipe, digamos, de ese estilo, pero multiplícalo por 100. Entonces, el 80% de los singapurenses vive en una ordenada, limpia, con jardines impecables, organizada, absolutamente iluminada, impecable. En el aeropuerto ves los edificios pasar y pasar y pasar, con parques públicos, con colegios, muy limpia, gente muy limpia. Qué bárbaro. Una cosa, la proporción entre el cemento y lo verde, ¿cómo lo viste? No, mira, no es Tokio. Yo pensé que esto iba a ser Tokio, sí, la proporción del cemento es mucha, no, acá no. Primero porque tienen un jardín botánico que tiene más de 150 años, que lo fundaron los ingleses, claro, que es de primer mundo, que son hectáreas de un jardín precioso, lleno de plantas, cosas, especies, y luego estos terrenos ganados al mar, donde han hecho también un parque gigantesco, con 2 domos gigantescos con aire acondicionado que tienen flores, las nuestras, o sea, no sé la cantidad de geranios que he visto. Sí, es un vivero gigante. Gigante, que les parece... Con aire especial. Con aire especial, pero los geranios les parece una flor así exótica, ¿no? Cualquier cantidad. Sí, que están preparados para colonizar Marte sin ningún problema. Y al otro lado, otro domo gigantesco con... Yo me sentía que estaba pues en Iquitos, con la selva tropical, pero yo digo, esto es la selva amazónica, ¿no? Helechos, ¿no? Todos los helechos, ¿no? En mi tierra hay por todas partes, pero claro, era una excentricidad al otro lado del mundo, ¿no? Y la comida se parece un poco, es una prima lejana de nuestro chifa. Pero no es nuestro chifa. El agridulce. Sí, pero no es nuestro chifa. No. Ojo que el de nosotros es una muy buena fusión también. Claro, en China no encuentras lo que comemos acá. Ni de casualidad, sí, ¿no? sí. Ni de casualidad. Pero no he comido cosas vivas, ni cucarachas. No es verdad, porque en algunos lugares comes cosas como que están vivas. Pero ya les iré contando porque la verdad que de Alejandro Toledo, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 24 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y Radio Santa Rosa en Lima. Además de nuestras hermanas dominicas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo con todos ellos, Rosa María. Bueno, sí, muy contenta de regreso. Todos me preguntan cómo es No sé todavía, porque estoy todavía dormida, por si acaso. No me he despertado, estoy en el avión. No sé dónde estoy, ¿no? Es una cosa de lo que sí eso de que realmente casi le das la vuelta al mundo, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a regresar a la vida terrenal, vamos a bajar de los cielos. Que no es necesariamente un sueño, ¿no? No, para nada. Sí. No hay paraíso perfecto tampoco, ni siquiera allá. Sí. Acá menos, francamente. Para hablar con Heriberto Benítez, ex congresista, abogado, que saltó así al ruedo en medio de una situación complicada para Alejandro Toledo. Su audiencia sobre prisión preventiva. Audiencia en la cual se estableció que Alejandro Toledo tenía que sufrir 18 meses de prisión preventiva. Heriberto Benítez asumió la defensa para ese acto y para la apelación que le fue denegada, entiendo, la semana pasada. Muchas gracias por estar aquí, doctor Benítez. Gracias, Rosa María, por la invitación. ¿Y por qué decidió usted asumir la defensa para ese acto, entiendo, nada más, de Alejandro Toledo? Porque cuando Toledo me contó lo que estaba pasando y el fiscal pedía la prisión preventiva,
se podía notar que habían violaciones al debido proceso. Y creo yo que hay que dejar marcado una línea que nadie se puede permitir ser enviado a la cárcel sin antes ser escuchado. Bueno, hay tres presupuestos por los cuales se puede establecer prisión preventiva. La prisión preventiva es lo que decimos en derecho, una medida residual. Es la última que tienes que adoptar. Cuando una persona puede ser procesada en libertad, tienes que escoger la libertad siempre. La excepción. Es exactamente. La prisión preventiva es la excepción. ¿Cuáles son esas tres razones? La primera es que hayas cometido un delito que tenga más de 4 años de pena. ¿Es el caso? Es el caso. ¿No es cierto? Ahí no había nada que hacer. La segunda es que tu ausencia, ¿no es cierto?, perturbe la acción de la justicia. No te puedan encontrar. Y en esa sí caía Toledo, pero de todas maneras, pues no está acá. Yo creo que no. ¿Ya? No está, pues no está pero vivo. No estar no es razón para que te dicten una prisión preventiva. Mira, y la tercera es, digamos, que ante el requerimiento, ¿no es cierto?, de que vengas, no vengas. Eso es lo que se conoce como el peligro procesal. Exactamente. O sea, si hay peligro procesal, procede una prisión preventiva. En este caso, y esto era clarísimo, o sea, le iba a perder. Mira, Rosa María, en este caso, le iba a perder de todas maneras. Mira, en este caso, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo han establecido ciertas reglas para otorgar la prisión preventiva. Y dicen, no es suficiente el solo hecho del delito grave ni de la pena alta, sino el riesgo está en el peligro procesal, que es la posibilidad de fugar o de obstruir la justicia. En el caso de Alejandro Toledo, y como lo ha establecido nuestra Corte Suprema, por ejemplo, el peligro se origina cuando en procesos anteriores la gente ha sido citada y nunca ha concurrido. Entonces es un antecedente que demuestra que no va a ir. Y en el proceso de Coteva, Toledo ha ido a todas las sesiones. Pero este es un proceso diferente. No, es que se prueba con otros procesos. Está establecido, Rosa María. Pero en este caso específico, los hechos han cambiado. No solamente es la compra de unos inmuebles que no puede comprobar que sean de su suegra y termina confesando que son del señor Maiman, después de mentir 20 veces, y ese es un tema, y esta vez es el origen del dinero, es decir, un testigo con delación premiada señala que el señor ha recibido 20 millones de dólares, nada menos ni nada más. Y no solamente señala así porque dice, ¿no?, su dicho, no, señala los números de las cuentas, las empresas, las fechas, ¿no es cierto?, exactas en las cuales se entregó el dinero. Entonces ahí está. Pero vamos por partes. Mira, los indicios son más que suficientes. Y el señor no se presenta a la audiencia en la cual se tiene que discutir esto. No se presenta, lo manda usted. No, pero hay que ver la cosa por partes. En este proceso que inicia el fiscal Hamilton Castro, nunca le notificó a Toledo para tomarle su declaración. Nunca. En el de Coteva. No, estamos hablando de el que ha dictado la prisión. De acá, ok, nunca muy bien. Lo cita, no le mandó un oficio, ni comunicación, ni notificación. No se necesita y usted sabe perfectamente que no es necesario. No, entonces yo digo, si al a una asesino persona... usted no se le llama y le dice, oiga, ¿usted ha asesinado? Cuando tiene el arma en la mano. Es que no es así, Rosa María. Lo han agarrado el arma humeante, así, muerto en el piso, Rosa María. Sangrando, el tipo... Oiga, primero quiero tomar su declaración. ¿Usted ha asesinado? Que... El tipo tira la pistola, sale corriendo y dice, ay no, primero, cuando lo chapemos, vamos a preguntarle si ha asesinado. Es que hay una cosa, Rosa María, cuando tú capturas incluso a una persona en delito flagrante, que no ha visto en la televisión, que los agarran con las manos en la masa, los llevan a la comisaría o la delegación, ¿y qué es lo primero que hacen? Su declaración, pues. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero a Alejandro Toledo ni siquiera le han dicho, señor, ¿cómo se llama usted? Nada. Su general de ley. Nada. ¿Se la iban a pedir, en ese acto? ¿Pero qué? ¿Primero te meten preso y después te piden la general de ley? No. Y ese acto de prisión, esa audiencia no es para preguntarle a su general de ley. O sea, esa audiencia es para discutir si hay o no hay prisión. Antes de eso, el fiscal debió escucharlo y no lo hizo. Entonces, quebró la columna vertebral de un proceso que es el derecho a ser oído. Entonces, nosotros objetamos eso. Después, en la prisión, cuando se habla del peligro procesal, te decía, ¿tú cómo valoras si esta persona va a venir o no? Dice, en otros procesos que haya tenido... Sí ha dicho, no voy a venir. Escúchame. Dice por todos los medios, no voy. Rosa María, en los otros procesos se le valora cuál ha sido su conducta.
y su conducta ha sido que sí ha asistido. Luego, ¿cómo valoran los jueces cuando existe el peligro procesal? Si el imputado, por decir, vende sus propiedades, cierra sus cuentas... Si están incautados todas sus propiedades. No, pero te estoy poniendo el ejemplo. ¿Cuándo es que un juez valora que hay peligro? Cuando vende propiedades, cierra sus cuentas, su familia va al extranjero y está a punto de irse. Se está escapando. Pero Toledo tiene propiedades, tiene pensión del Estado, tiene un partido político. Hay arraigo. O sea, propiedades no se va a ir del país. Incautadas. Está bien, pero la que le allanaron no está incautada. Ya le quitaron su pensión. Estuvo incautada y ahorita